camper, ¿no? ¿Acá qué Marcado ahí. pasa? Camper, no. ¿Acá no? Así. Y ya pasamos por el policía, ¿no? Ah, ya pasamos, le dijeron. El recorrido por Viena es encantador. Calles anchas, edificios imperiales, avenidas donde transitan tranvías y autos, como mezclando los acordes de algún vals famoso, transportándonos a épocas pasadas, con hermosos parques arbolados, decenas de estatuas que destacan a músicos, filósofos, escritores, resaltando el valor cultural de esta ciudad. Viena posee una larga historia, debido a que es una de las más antiguas capitales de Europa. Sus orígenes se remontan a las comunidades celtas que se ubicaban a lo largo de esta urbe. A partir del siglo XIII, la dinastía de los Habsburgo se ocupaba de la ciudad, extendiendo su dominio durante 700 años. Tras la victoria sobre el ejército turco en el año 1683, Viena se desarrolla rápidamente. Se construyen grandes edificios, transformándose hacia el siglo XVIII en la gran ciudad imperial, pero también tuvo sus vaivenes. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis la invaden y posteriormente, a partir del año 1945, con la victoria sobre Alemania de las fuerzas aliadas, estos se hacen cargo del territorio, ocupándolo por cerca de 10 años. Finalmente, el 15 de mayo del año 1955, Austria se declara en estado libre y soberano. Justamente, en este Palacio Belvedere se firmó la Declaración de Independencia, una de las construcciones barrocas más importantes que tiene esta ciudad. Bueno, recorriendo parte de Viena, este es el Palacio Belvedere. Donde dentro del palacio se muestran colecciones de pinturas imperiales. Ahora vamos a entrar a ver qué encontramos dentro. Aquí entramos. Sí. ¿No, cámara? ¿En dónde? Ajá, bueno. Acá también se puede visitar el Museo de Arte Barroco Austríaco, el Museo de Arte Medieval Austríaco y la Galería de Arte Austríaco. Con grandes jardines este gran palacio. En sus jardines, aunque en plena remodelación, se puede realizar una caminata y disfrutar de sus diversas alegorías. Jardines traseros de este Palacio Belvedere, con una gran fuente. El palacio se construyó en los años 1714 al 1723 para el príncipe Eugenio de Saboya.
Ubicada en pleno centro de Viena y a pocos metros del kilómetro cero de esta ciudad, esta plaza, situada en un entorno con elegantes edificios, donde se destaca entre otros el de la Academia de Teatro, es la gran puerta de entrada a la ciudad histórica de Viena, donde además se levanta el monumento que data del año 1945, en honor al Ejército de Liberación ruso, época de la Segunda Guerra Mundial. También se destaca la fuente conocida con el nombre de Fuente de Chorro Alto, construida en el año 1873 para celebrar la finalización del primer acueducto que traía agua a Viena desde los Alpes. En principio, esta fuente lanzaba sus chorros a una altura de 45 metros, de ahí su nombre. Hoy no supera los 30 metros. Vamos a refrescarnos un poquito aquí, en esta fuente, en la manivela casi, que hay que darle. A ver. En el kilómetro cero de Viena, la estatua ecuestre honra la figura del mariscal de campo, el príncipe Karl Schwarzenberg, comandante en la batalla de Leipzig en 1830 contra las fuerzas napoleónicas. Viena se encuentra a orillas del Danubio, sobre el valle de los bosques de Viena, con una población de 2.400.000 habitantes, incluida su zona metropolitana, poseedor de un importante patrimonio artístico. En el siglo XIX fue uno de los centros musicales más destacados de Europa y a principios del siglo XX, meca de la filosofía, siendo actualmente uno de los principales puntos culturales mundiales. El gran compositor Amadeus Mozart nació en estas tierras, en la ciudad de Salzburgo, pero también vivieron en Viena Beethoven, Schubert, Strauss. El monumento que destaca a uno de los más grandes escritores en lengua alemana, Johann Goethe, fundida en bronce, fue creada en el 1900. Con su figura en reposo la encontramos muy cerca del Jardín Burggarten. Este, que está diseñado en el lugar que ocupaba parte de la antigua muralla de la ciudad, cuando Napoleón Bonaparte abandonó Viena, y las murallas quedaron parcialmente destruidas. Fue entonces que el reino de los Habsburgo decidió realizar este gran parque privado entre los años 1819 y 1823, casi pegado al Palacio de Hofburg, bautizado Jardín del Emperador, con estilo inglés. Recién en el año 1918 fue abierto al público en general. En su interior se destaca el monumento a Mozart, realizado en 1896 con la llamativa y bonita clave de sol musical dibujada con plantas y flores, dedicada a uno de los más grandes compositores de la historia. Completan el jardín estatuas de los emperadores Francisco I y Francisco José I. Al fondo del jardín se encuentra la Casa de las Palmeras o invernadero, de forma alargada y estructura metálica cubierta con láminas de vidrio. La Albertina es el museo que expone una de las más importantes colecciones gráficas del mundo, con aproximadamente 65.000 dibujos y cerca de 1 millón de grabados, tanto antiguos como de tiempos modernos. Iniciamos el recorrido por el corazón de Viena, donde estuvieron situadas hasta el año 1857 las murallas de la ciudad.
Aquí encontramos uno de los paseos más atractivos y populares de Viena, con calles peatonales flanqueadas por tiendas, cafeterías con terrazas, restaurantes y la inconfundible Catedral de San Esteban, destacándose en pleno casco histórico sobre la plaza que toma su nombre. Símbolo de Viena, con su gran estilo gótico, su construcción finalizó en el 1469, aunque posteriormente se agregaron detalles renacentistas y barrocos. Sobre su tejado a dos aguas se asientan cerca de 200.000 tejas vidriadas de colores blanco, negro, amarillo y verde. La torre más alta tiene una altura de 137 metros, coronada por el águila imperial de los Habsburgo. Su interior cuenta con cantidad de obras de arte y en las catacumbas se encuentran enterrados varios emperadores del reino de los Habsburgo. En esta catedral, en el año 1782, contrajo matrimonio Mozart. Fue declarada catedral en 1723. Sobre el paseo peatonal encontramos la columna de la Peste, que invoca a la Santísima Trinidad. Increíblemente, también existe en Praga un monumento con las mismas características. Viena era un importante pasaje para el comercio entre la zona este y oeste de Europa, y tenía para la época una elevada densidad de población. Se presume que debido a esto la peste se agudizó, matando casi a 100.000 personas. En reconocimiento a la finalización de la peste negra o bubónica, en el año 1679 se construyó este monumento de estilo barroco. La columna fue inaugurada en 1693. En este recorrido ubicamos la iglesia de San Pietro. Es el lugar donde alguna vez estuvo el edificio de la iglesia más antigua de Viena, que según se cree fue construida en la época de Carlomagno, alrededor del año 800. Posteriormente, la nueva iglesia se inició por el año 1701 y terminada en el 1733, consagrada finalmente a la Santísima Trinidad. Desde esta plaza parten los famosos carruajes tirados por caballos que realizan un recorrido por algunos de los tantos puntos de interés que tiene este casco antiguo de Viena. La plaza se encuentra rodeada de atractivos e históricos edificios como la iglesia de San Miguel, fundada en el año 1219, la Casa de los, un revolucionario y famoso de la arquitectura de Viena, o la impresionante entrada a los apartamentos imperiales. Además, se destacan aquí cantidades de estatuas que decoran las construcciones, agregándose, como si fuera poco, las excavaciones que se llevaron a cabo en el año 1993, donde se descubrieron las ruinas de un asentamiento romano.
La Plaza de los Héroes o Heldenplatz es una histórica plaza en el centro de Viena. Muchos acontecimientos históricos tuvieron como escenario a este lugar, pero sin dudas el más recordado data del año 1938, cuando Hitler, en un discurso dado aquí, anunció que el territorio austríaco se anexaba al imperio nazi. La plaza forma parte del complejo del Palacio Imperial Hofburg, construido bajo el reinado del emperador Francisco José I. En la plaza se alzan dos estatuas ecuestres representando una al príncipe Eugenio de Saboya y otra dedicada al archiduque Carlos de Austria, quienes son recordados como grandes jefes militares. El Palacio Imperial de Hofburg ha sido descrito, y con razón, como una ciudad dentro de la ciudad. Su construcción se inició en el siglo XIII por la dinastía de los Babenberg. Posteriormente, durante varios siglos se fue ampliando hasta ser la residencia de invierno de los Habsburgo. El edificio del Parlamento austríaco es uno de los más bonitos y famosos de esta ciudad, de estilo griego clásico, inaugurado en el año 1883, con 8 columnas de estilo corintio que destaca a su parte principal. El edificio se encuentra adornado con varias estatuas símbolos de la mitología griega y romana, sobresaliendo la de Atenea, con 4,5 metros de altura. Lloviendo aquí en Viena, voy a utilizar un baño, un original baño, toilette. Umsteigen zur Linie B in Richtung Südbahnhof und zur Linie 4a. Am Heumarkt. ¿No te pares que está la luz verde? No, voy parando para que me venga la roja y poder pensar. ¿Qué hago? Porque allá veo que hay una calle. Prat, tenía razón el loco. Pero si yo me tiro para acá, capaz que la cago. Bueno, recorriendo la parte moderna de Viena, un cúmulo, una serie de edificios modernos. No, ¿por dónde salir ahora, no? Sundonau. Ah, no, para arriba. Donald Park. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para salir? Yo te salgo. Tranquilo. Déjame. A ver si es por acá. No, acá caminan peatones, ¿no? Sí, es acá. Y en el van es... ¿Y doblamos acá nosotros? No, vamos a dar la vuelta para atrás.
sería el Posterneu. No es aquel puente, evidentemente. De mierda vamos ahí. Lleva para otro lado. Acá podés doblar, a ver. Estamos bien. Recorremos la autopista de Viena hacia la ciudad de Salzburgo en Austria. Entramos en la ciudad de Salzburgo.